Gracias, Oscar, y nos toca un nuevo turno. Nos vamos de Estados Unidos a Ecuador con Griselda Carrasquel, con historias que conectan y los que unen. Licenciada en Psicología de la Universidad Central de Venezuela, coach ontológico y master coach de Indelcer Consultores. Con más de 30 años de experiencia profesional, acompaña a mujeres y hombres en procesos de transformación personal y profesional, ayudándolos a superar los miedos que surgen ante el cambio y a reconectarse con su poder interno. Es coach supervisora en la certificación de coaches ontológicos y embajadora de Indelcer Consultores desde Ecuador, país donde actualmente reside. Creador, junto con Ligia Gutiérrez, del programa Conectando con tu diosa y tu Dios interior, un espacio de autoconocimiento y reconexión simbólica que invita a mirar la vida con presencia, conciencia y amor propio. Se describe como una mujer amándose, conectada con su valía y convencida del poder transformador que habita en cada ser humano. Su propósito, acompañar a otros a trascender los miedos que impiden expresar la grandeza que ya somos. Con ustedes los dejo con Griselda Carrasquel. Bueno, gracias por esta bienvenida. Estoy muy complacida y emocionada de estar aquí y no puedo dejar de expresar la vara alta en que nos pone Oscar. Y ahorita escuchándote, recordaba conversaciones significativas que, por ejemplo, he tenido con Oscar. Y sí, conversaciones en las que me has acompañado a rediseñar, a recrear, a actualizar mi propia identidad. Y es parte de lo que practicamos. Y con esto quiero destacar cómo somos coherentes con esto que nosotros hacemos, como oficio, como profesión y como arte. Entonces, bueno, además me encanta porque creo que lo que voy a compartir está muy alineado con lo que trae. Me diste la introducción perfecta. Voy a permitirme entonces compartir pantalla. Perdón que me fui adelante, este no es el final. Ya va. Ay, qué risa. Estas cosas pasan. Voy para allá. Voy desde aquí entonces. Y coloco en modo presentación. Pues, ahora sí. Sí la pueden ver, ¿verdad? Ok, gracias. Sí. Y quiero hacer esta presentación, quiero hacer algo diferente hoy. A mí me encanta cuando generamos conversaciones porque es lo que hacemos. Pero hoy me voy a permitir compartir algunas historias de conversaciones que suelo tener con personas con las que trabajo o con las que he trabajado, para mostrar justamente esto que nos conecta. Cuando nosotros contamos nuestras historias, hay algo que nos une, hay algo que pasa, hay algo que surge, hay algo que se transforma y es como mi intención. Entonces voy a desarrollar mi presentación, obviamente pueden ir haciendo comentarios y hacia el final de la misma les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio. Historias que conectan y los que unen. Cuando nosotros nos atrevemos a contar nuestras historias, ocurre un proceso de transformación en el otro. Es decir, no solamente es que he hecho el cuento, muchas veces entramos en conversaciones y posiblemente sí he tenido la posibilidad de dejarme acompañar por un coach, un terapeuta, alguien que atienda un aspecto de mi emocionalidad, de mis pensamientos, incluso de mi corporalidad, hablando desde lo ontológico. No solamente yo estoy contando algo, hay alguien que me está escuchando. Y eso realmente es muy poderoso. Es decir, es, es importante compartirlo y abrirse a compartir, tan importante como escuchar. ¿Cuál es la postura que yo tengo cuando escucho a alguien o cuál es la postura que yo observo en alguien que me está escuchando? Y no es casualidad, o sea, algo nos pasa y es un poco también lo que les quiero compartir. Como en mi caso, me ha pasado que yo me he ido transformando por estas conversaciones, vinculadas particularmente en nuestro ejercicio como coach, pero por supuesto en cualquier ámbito de la vida. Cuando nosotros estudiamos coaching o decidimos profundizar en la experiencia de quienes somos como humanos, no atañe solamente a un ámbito específico de nuestra vida. Son las conversaciones que tenemos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestros hermanos, y muchas veces dejamos de último porque como los ojos están mirados hacia afuera, no se nos olvida conversar con nosotros, pero es súper importante, como por ahí lo compartía María Emilia. Entonces, mi invitación hoy en estas historias que contamos, historias que conectan, es a mirarte con honestidad y coraje. Cada vez que te permites contar tu historia desde la confianza, resignificas lo vivido y te unes a otros en un espacio de humanidad y transformación compartida.
Así, pasan muchas cosas cuando esto sucede. Y al escuchar una historia con presencia y apertura, no solo estás acompañando al otro. Muchas veces decimos como coaches o como personas que trabajamos en este ámbito de la vida es, eh, bueno, si es que te estoy acompañando, es que estoy aquí para ti, es que de alguna forma te quiero ayudar, etcétera, o simplemente te quiero escuchar. Pero también hay algo que se transforma en nosotros. Somos más conscientes conectando con tu humanidad y fortaleciendo tu capacidad de generar vínculos reales. Entonces imaginemos por un instante que este tipo de conversaciones que generamos o en las que participamos realmente fortalezcan estos vínculos que tenemos. Y en nuestro ejercicio, repito, esto atañe a cualquier ámbito de la vida, más hoy yo quise traer este ejercicio que hacemos como coach, que es una profesión que amo y honro todo el tiempo. Cuando una historia se comparte, no solamente habla de nosotros, nos entrelaza con otros. No es casualidad, no es casualidad, porque hay un tema de sincronicidad, que esa persona que llega a pedirte una conversación o a quien tú buscas para propiciar una conversación sea esa persona y seas tú mismo. Hay algo ahí que ya se gesta, que muchas veces no lo vemos, no nos damos cuenta y a veces lo miramos con sorpresa. Decir, wow, pero ¿cómo es que me llegó este caso o esta situación o este asistido en este momento? Disculpe que a veces hablo de caso, pero se me cuela la psicóloga que vive en mí, pero estamos hablando de coaching. Entonces, sí nos entrelazamos con otros en nuestras experiencias, emociones y aprendizajes que compartimos. Contar perdón, aquí, contar lo que sentimos expresa vulnerabilidad y al mismo tiempo expresa coraje y valentía. Y muchas veces cuando entramos en conversaciones que son significativas, profundas, relevantes, importantes, eh, nos asusta entrar allí porque sentimos que hay algo que se nos va a movilizar, hay algo que nos va a descubrir. Que puede ser venido de una palabra como la sombra, o van a descubrir mis defectos, o van a descubrir mis debilidades, y no me puedo mostrar débil, por ejemplo. Entonces, la idea es que en la medida que hacemos este ejercicio de compartir nuestras propias historias, nos vamos a dar cuenta cómo el otro también se abre y se muestra vulnerable, porque también nosotros nos mostramos vulnerables. Y al mismo tiempo que nos mostramos vulnerables, estamos en ese estado de vulnerabilidad en el que estamos como desnudos y bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Al mismo tiempo expresa coraje y valentía. Es un acto de coraje cuando alguien viene y te cuenta algo suyo que no se lo ha contado a alguien más o que se lo ha contado a muy pocas personas. Con frecuencia puedes escuchar decir, esto no se lo he contado a nadie. Propicias el espacio para que esto ocurra y puedes comprender lo que eso significa cuando alguien te entrega algo, cuando alguien te dice, esto no se lo he contado a nadie. Continúo por aquí. El poder de una historia compartida. Ana, que es una persona que atendía acá en Ecuador, estoy usando nombres ficticios, no voy a colocar nombres porque voy a citar cosas textuales que me han escrito y me han dicho, pero por respeto no voy a decir exactamente de quién se trata. Cuando empezamos a trabajar, ella me decía algo como esto: siento que no puedo gestionar lo que me pasa, todo me sobrepasa. Estoy hablando de una persona, para dar contexto, una persona profesional en un cargo de responsabilidad en una organización importante, una transnacional, y simplemente ella no sabía cómo gestionar lo que le pasaba. Venía desde el contexto de una ruptura de pareja, más cómo eso trascendía a otros espacios, estaba afectando su trabajo, estaba afectando sus relaciones con su familia, etc. Con cada encuentro se fue abriendo el espacio para observarse con más compasión, permitirse sentir sin juzgarse con dureza, porque esto era una de las cosas que le pasaba a Ana. Decía, yo no soy capaz, yo no puedo, este, qué bruta soy, o sea, adjetivos como estos que hablaban de cómo se observaba a sí misma. Dura, dura consigo misma. Una persona con niveles de exigencia importantes. Poco a poco empezó a recuperar su equilibrio desde ese espacio que logramos abrir. Por fortuna, compartimos el mismo lugar donde estamos, en la misma ciudad, y fue posible que nos viéramos presencialmente. Muchas de nuestras conversaciones, de las conversaciones de las que soy parte, son virtuales. Y también he descubierto cómo en ese espacio virtual se puede crear este proceso de transformación. Voy con la siguiente. A ver, perdón que me... Ok. Un día me dijo algo muy sencillo y profundamente revelador. He aprendido a observarme más y eso me da calma.
y en el significado de observarse, hay un cambio en el ritmo, en la manera de mirarse. Cambió su velocidad y su ritmo. Además, se abrió espacio para poderse mirar sin estos juicios tan duros. Entonces, cuando entramos en este espacio, en el ámbito de lo profesional y también en otros espacios, más que una relación profesional, lo que hay es un encuentro donde ambas partes se transforman desde la presencia y la empatía. ¿Qué me mostró Ana? La importancia de observarse y me invita de nuevo a hacerlo conmigo misma. Hasta dónde yo me parecía a Ana en sus juicios de dureza consigo misma, en sus niveles de sobreexigencia. Si hay algunos comentarios, Leila, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, tenemos aquí dos comentarios. Ligia te dice, al compartir nuestra historia, hacemos un manifiesto de existencia en conexión con quien estoy siendo, en relación conmigo y en contacto con el otro. Y Cirangela dice, cuando cambiamos, como nos observamos, cambiamos nuestro diálogo interno y esto es lo que proyectamos en el diálogo con los demás. Teniendo esto presente, y si tenemos esta capacidad de mirarnos, imagínense lo que puede suceder en una conversación. Y aquí es muy, muy importante mirarnos no como quienes propiciamos algo, no como quienes creamos algo, no, somos co-creadores con el otro. Pero no estamos co-creando algo en el otro, estamos co-creando algo en el otro, pero él también me está ayudando a co-crearme a mí. Cada historia que se cuenta con el corazón abre un hilo de conexión y es aquí donde quiero puntualizar. Lo que nos pasa cuando nosotros nos abrimos desde el corazón y contamos desde el corazón. No solamente cuando la compartes te liberas, también iluminas el camino de alguien más y viceversa, por supuesto. Ok. Las historias que conectan no nacen del éxito. Tampoco es que vamos a escuchar cuentos felices, historias felices de que todo está bien. No nacen del éxito, sino de la autenticidad. Son las que muestran las grietas, los miedos, los tropiezos, las rabias, las tristezas, las confusiones, y aún así siguen construyendo sentido. Entonces, aquí también la invitación es a abrirte a generar o a estar allí para este tipo de conversaciones que no necesariamente son fáciles de escuchar, así como tal vez no es fácil de quien la cuenta. Y entonces voy a compartir algunas cosas que me han pasado en mi práctica. He tenido la oportunidad de escuchar muchas historias en medio del miedo, la confusión o la pérdida. Y en cada una descubro que alguien se atreve a hablar, algo se ordena, algo se alivia. Seguramente ustedes han experimentado lo que ocurre, lo que te ocurre cuando tú cuentas algo. Hay un alivio, inclusive corporalmente lo observamos. La respiración se amplía, ¡wow! ¡Qué alivio! Y ahí hay un acto transformador. Del miedo al coraje. Viviana, una persona con la que trabajé que está en Argentina, vivía en el miedo, los ataques de pánico y la sensación de no ser comprendida. Su proceso fue un camino de aceptación, de hablar de lo que antes callaba y de reconocer sus emociones sin asustarse o gestionando su miedo. Y me decía algo como esto: antes no quería hablarlo con nadie por miedo a las reacciones. Hoy, aunque aún me acuesta, logro hablarlo, compartirlo, sacarlo y dejarme ayudar. El miedo se transforma cuando lo miramos con compasión. Y un poco esto es lo que aprendí y viré envidiar. La serenidad nace de reconocerse. Fernando, quien está en Estados Unidos, llegó con muchas inseguridades y con hábitos que lo mantenían atrapado en una narrativa de subvaloración. Poco a poco fue reconociendo que no necesitaba complacer a otros para valer, sino aprender a verse y aceptarse mirando sus cualidades. De Fernando les puedo decir que no lograba, se descalificaba muchísimo. Los juicios que eran es que yo no lo sé hacer, es que, o sea, se saboteaba, se quejaba también muchísimo, pero cuando finalmente logra aprender y mirar sus cualidades, logra reinterpretar aquello que no era tal. Y un día me contó, he logrado tener tranquilidad conmigo mismo, aceptarme como soy y descubrirme. Cuando dejamos de pelear con nosotros y la autoexigencia se convierte en autocomprensión, aparece algo mucho más profundo, que es la serenidad. Estoy en paz conmigo, porque no solamente sé quién soy, sino que estoy contenta o contento con quién soy. Cuando la oscuridad encuentra su sentido. A veces las historias llegan un poco confusas o con poca claridad
no saben muy bien qué está pasando, pero saben que hay algo que está mal, hay algo con lo cual no se siente satisfecho o satisfecha. Lo que hay es cansancio y una sensación de pérdida que a veces no a quien escuchamos no lo logra verbalizar. Aquí necesitamos recurrir a habilidades como el observar su corporalidad, escuchar su emocionalidad para poder conectar y que logre articular eso que le pasa. María en Argentina llegó atravesando una profunda tristeza y oscuridad emocional. En nuestro acompañamiento se permitió mirar su mundo interior sin miedo ni juicios severos, y poco a poco fue transformando el dolor en comprensión y amor propio. Lo otro que nos pasa con estas conversaciones, con escuchar historias, es que las cosas no pasan de un día para otro, pasan en su momento, pero es con creer y confiar y ser muy paciente de que si estás ahí presente, eso va a ocurrir. Ha sido una experiencia muy profunda, me decía, agradable, a veces divertida, a veces dura, pero nunca dolorosa, en comparación a cómo ella llegó. Me sentí acompañada con mucho tacto, cercanía y amor. Cuando se nos mira con aceptación, encontramos calma para regresar a nosotros mismos. Y desde ahí, todo lo que es posible hacer. Entonces, estas historias distintas, pero con un mismo hilo. La autenticidad que conecta, sana y transforma. Y que les va siendo mi propuesta. Hoy más que nunca es importante escuchar historias que nos recuerden lo que nos une, no lo que nos separa. Ahorita con Oscar, cuando hablaba, yo pensaba en conversaciones que no han sido posibles o que no han sido buenas conversaciones y el costo ha sido muy alto. Se rompen relaciones, se fractura una relación, la sensación uno se queda como vacío, insatisfecho, molesto, triste, con esta sensación de pérdida. Entonces, ¿qué estamos haciendo para escuchar estas historias y también para contar las nuestras? Entonces, cuando contamos estas historias, la idea es rescatar lo humano en medio de la velocidad, el ruido y la exigencia, porque hay muchísima exigencia hoy día. Entonces, ahora les quiero pedir, y estamos en buen tiempo, en una palabra, una historia. Les voy a pedir que por favor piensen en una historia que haya marcado tu vida. Puede ser una historia de superación, amor, cambio, pérdida o renacer. Vamos a tomarnos un minuto para esto o menos. Y por favor van escribiendo en el chat una palabra que represente esa historia para ti. Y me encantará escucharlos. Uy, que Leila me ayude con los comentarios. Y me puedes ayudar también leyendo algunos comentarios que veo que aparecen en el chat. Sí, si quieres, mientras las personas van pensando, Ujú. te leo. Me pasa que cuando converso, cuando cuento en voz alta esa situación que me está incomodando, por ejemplo, algo ocurre de manera casi mágica, en donde ya no todo parece ser tan difícil, tan duro o complejo. Ese alivio que mencionas aparece con solo compartirlo. La carga se hace menos pesada, te dice María Emilia. Ligia dice, al expresar lo que sentimos, el acto de hablar disminuye la presión que produce un estado de ansiedad, tristeza, desvalorización y ese acto produce liberación de cortisol y en consecuencia se produce una autorregulación de nuestro sistema nervioso autónomo, generando calma y a su vez con nuestra presencia y acompañamiento nos corregulamos ambos en nuestro sistema. Y comienzan a aparecer las palabras aquí. Renacimiento, compasión conmigo y con los demás, transformación y magia, apertura, tranquilidad y amor, liberación, soltar, inmigración, co-creación, compasión. Ok, estoy convencida de que expresar abre el universo y nos transforma. Autenticidad, tranquilidad, adaptación al cambio. Ajá, la valentía de decir y dar el paso al frente, aún con el miedo en mi estómago, aunque me tomó un tiempo. La calma y liberación fue sanadora. Paz, renacimiento, transformación, trascendencia. Wow, gracias. Aquí siguen, ya va. Eh, Ajá. alquimia, amor, milagros, del miedo al amor. Recuerdo una vez que una amiga, acabando de recibir la noticia que pronto iba a fallecer, pidió hablar conmigo y me hizo la pregunta, ¿por qué a mí? Una conversación muy difícil, pero llena de mucho amor. Paz es otra palabra. Mm. Realmente me conmueven mucho sus comentarios y rescato algunas cosas. Pensamos o sentimos que es algo mágico. Y sí, es cierto, es algo mágico porque tal vez ocurre un fenómeno que no logramos entender, no logramos comprender, pero sabemos que algo pasa. Y eso a mí me dice que somos parte de un contenedor mucho más grande.
de algo mucho más grande que nos mantiene interconectados. A mí me encanta un poco esa imagen que a veces hemos visto en las que aparecen personitas conectadas como por redes, porque para mí eso es el espacio. Y me encanta destacar hoy día, porque hace 6 años, 7 años atrás, yo no me atrevía a generar espacios de conversación de este nivel virtualmente. Y gracias a la pandemia me tocó hacerlo y aprender. Entonces me di cuenta que realmente el espacio está allí, nos contiene, no hay distancia, porque te conectas con alguien en un momento, en un lugar específico, a través de un medio específico y determinado para ese momento, y es el que tienes a mano para funcionar. Entonces realmente no hay limitación para podernos contar. Y luego lo que va pasando, que vamos aprendiendo de esto, lo saco del comentario que decía Ligia, algo pasa en nosotros a nivel orgánico, a nivel de nuestro sistema nervioso, y eso tiene que ver con la especie de la que nosotros somos parte o la especie que somos. Somos mamíferos y requerimos estar en contacto con el otro. Lo que justamente nos ayuda a sostenernos, lo que nos ha permitido evolucionar, ha sido justamente esta capacidad de relación. Recuerdo ahorita una historia de un artículo que leí alguna vez, en el que se descubrió en una cueva en X lugar un cadáver, un esqueleto, no era cadáver porque fue hace muchos años, y quien lo descubrió se dio cuenta que esta persona había sufrido una fractura en el fémur, en la pierna, y resulta que la fractura estaba sanada. Entonces nos podemos imaginar, si esa persona hubiera estado sola, eso no hubiera sido posible. Alguien lo ayudó. Entonces, imagínense el nivel de conexión que tenemos hace tantos años, que es lo que nos ha permitido evolucionar hasta ahora. Este cuidado que lo expresamos en amor, en compasión, en el deseo de que tú estés bien, así como yo quiero estar bien, es lo que justamente nos ayuda a construir. Y es de las cosas que me encanta del planteamiento ontológico, que miramos el tema del ser, no para cuestionar, no para diagnosticar, sino justamente con lo que tienes, con lo que traes, podemos trabajar. Entonces, para ir cerrando, gracias por sus comentarios, me conmueve muchísimo. Y sí, pasan todas estas cosas y mucho más. Cada palabra que compartimos se convierte en un hilo que nos une. Y gracias a todos por su escucha. Si hay alguna pregunta, por supuesto, estoy aquí, todavía nos quedan unos minutitos. Y ahí están mis coordenadas, mi número de teléfono, estoy en Ecuador, mi correo, mi Instagram, y bueno, estoy por aquí para servirles. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Grisel, eh, por este tema tan importante, tan lindo. Me queda esto de cómo reconocer esos hilos, ¿no? Esos hilos, como tú lo decías, mágicos, esos hilos que nos unen, como todo aquello que me resuena con otros tiene que ver conmigo, ¿no? En este compartir estas historias. Me queda muy presente eso, como a través del conversar, cuando yo comparto esa conversación y tengo la valentía y el coraje para hacerlo, me transformo. Pero también hay algo de mí que al otro también le llega, pues, ¿no? Así que muchísimas gracias, Giselle. La verdad que me encantó tu presentación. Un aplauso para ella, por favor, así, bien rico. A nuestra embajadora allá en Ecuador, Quito, a mi querida Grisel. Muy bien, muchas